Así que yo quisiera antes de comenzar que ahí en sus lugares no se muevan, volvamos a tener una palabra de oración, ¿está bien? Señor y Salvador, muchísimas gracias que en esta mañana nos podamos reunir como hermanos, como iglesia, como comunidad, para venir delante de ti y que tú nos guíes, Señor, en el camino, en la luz. Todos los que estamos aquí vinimos porque tenemos una esperanza de ver un camino, una guía, de cómo tú nos alcanzas y cómo podemos alcanzar nuestras propias familias y a otros, en el ministerio de ayuda a las personas. Y Señor, tu gracia sea con nosotros. Tú has prometido que donde hay 2 o 3, en tu nombre tú estás allí. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, a ver, ¿estamos conectados aquí en la pantalla o no? Vamos, bueno, mientras ellos arreglan estos... Ya, muy bien, ahora sí estamos acá. La generación desconectada. ¿Por qué este tema se llama la generación desconectada? Porque hoy se cree que los adolescentes y los niños de hoy son diferentes a nuestro tiempo. A ver, díganme ustedes, ¿son diferentes los niños y adolescentes de hoy a nuestro tiempo? Uno ni se atrevía a levantar los ojos ni a contestar, porque eso era justicia inmediata, ¿sí? Alguna cosa pasaba, pero que uno llegara a un abuelo, a una persona mayor, al papá o a la mamá, medio contestarle que le estoy hablando, quizás para las personas de mi generación hacia atrás. No está. ¿Qué le pasaba a uno donde uno contestara o levantara los ojos? Eso era duro. Exactamente. ¿Contestan los niños y los jóvenes de hoy desde los 10, 11, 12 años? ¿Ah? Entonces se cree que los que han cambiado son los niños. Es que estos muchachos ya nacen rebeldes, ya nacen groseros, ya nacen... Bueno, yo me encuentro algo muy diferente. Yo trabajo en Heartland Institute, en Heartland College, es básicamente lo que hacemos aquí, pero en el medio americano. Y tengo que trabajar con jóvenes de todos los países, chicos africanos, jóvenes... Ahorita tenemos una estudiante de Ucrania, tenemos jóvenes de Asia, y sin importar la cultura, sin importar la edad, cuando yo escucho las historias de los jóvenes, las familias a mí me dicen, hermana, hable con mi hijo, que hago trabajo de life coaching de vida, coaching de salud. Me dice, hable con mi hijo. Usted viera con lo que me salió este muchacho. Como este seminario es en cuanto a sexualidad, pues nos vamos a dirigir por ahí. El muchacho está viendo pornografía, el muchacho tiene el problema del vicio secreto. O mire con lo que me salió mi hijo, eso es muy frecuente. Dice que es queer, dice que es lesbiana, dice que es homosexual, dice que es transgender. Yo no crié eso, hermana, yo no sé qué pasó. Por favor, venga y hable conmigo. Eso es lo que yo siempre escucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque supuestamente esta es una generación más que liberada. O sea, estos muchachos son diferentes a lo que fuimos nosotros. Cuando yo me acerco al joven, a la niña, y miren, esto no es, como les digo, esto no tiene cultura, esto no tiene raza, esto es en cualquier país, con cualquier cultura. Cuando yo me acerco al joven a hablar, no es fácil, porque casi siempre yo llego en representación de los papás, que los obligan a hablar conmigo. Oh, tengo una tarea demasiado difícil. Entonces el joven no me quiere hablar. ¿Ustedes se imaginan un muchacho que tenga que hablar, que no quiere hablar? Pero bueno, Dios nos da gracia y las conversaciones de los jóvenes es, bueno, cuéntame de ti. ¿Qué quiere que le cuente? No, ¿cómo le va en el estudio? Bien. ¿Y qué materia te gusta? Ninguna. Bueno, son conversaciones no fáciles, porque es eso. Pero Dios nos da gracia. Cuando empiezo a escuchar que finalmente se abren y Dios da gracia, siempre hay una historia detrás. Y cuando yo escucho la historia de ese joven, adivinen con quién tengo que hacer la segunda sesión. Siempre. Entonces, hoy vamos a ver un poquito a qué se debe la desconexión. ¿Quiénes son la generación desconectada? ¿Quiénes realmente son la generación desconectada? Esa es la manera en que hoy en día se llama la generación desconectada y ya lo van a ver por qué. Pero antes de eso, yo quisiera compartir un estudio de Ángela Marulanda
Ella es una socióloga, no son cristianos. Yo voy a compartir muchas cosas no cristianas y luego lo confirmamos con lo que Elena G. de White dijo. Y es impresionante. Miren lo que dice ella. Nosotros somos la primera generación de padres con la determinación de no cometer los mismos errores con nuestros hijos. Yo no voy a hacer lo que mi mamá y mi papá hizo conmigo. Mi papá ni me miraba, ni jugaba. Yo no voy a hacer eso. Entonces, la generación de hoy nos propusimos que vamos a ser diferentes. No voy a cometer los mismos errores con mis hijos de lo que mis padres cometieron conmigo. Y en el esfuerzo de abolir los errores del pasado, somos los más dedicados y cuidadosos. Nos convertimos en los padres más dedicados y cuidadosos, pero también somos la generación más débil e insegura de la historia. Y estamos hablando también como padres. Yo les hago una pregunta, y quizás algunas personas amigos que nos están acompañando, que no son adventistas, que no han leído Elena G. de White, yo me voy a estar refiriendo en estas presentaciones que tengo de Elena G. de White. Si alguno no sabe quién es ella es una escritora norteamericana que escribió muchos libros en diferentes temas y es muy conocida en el tema de familia, en el que yo me voy a estar refiriendo. Así que cuando hable de Elena G. de White, es una escritora en tema de familia. Fíjense, ella dijo, la última generación iba a ser la generación más fuerte o más débil. Más débil, y estos sociólogos lo dicen. El problema es que estamos tratando con hijos más beligerantes y de voluntades más fuertes que nunca, pero vamos a demostrar eso. Si es así, ¿y cómo? Parece que en nuestro intento de ser los padres que deseábamos tener, y ahí vamos a parar un momentico. Yo le voy a comprar a mi hijo lo que yo nunca tuve. Toda la vida yo anhelé tener una bicicleta y a mí no me la compraron. Y yo veía a los niños del barrio y les pagaba para que me prestaran la bicicleta. A mi niño desde los 5 años le compro una bicicleta porque yo sé lo que es no tener una bicicleta, ¿sí? Y esto es algo sano, ¿no? No estamos diciendo algo malo. Pero ese es el sentir. Yo anhelé tanto que yo sí le voy a dar a mis hijos lo que no tienen. No está mal, vamos a ver. Pero en ese intento nos vamos de un extremo a otro. Así que somos los últimos hijos, nosotros, y quizás de mi edad hacia atrás, y no les voy a decir cuántos años tengo, quizás más de los 35, 40 años hacia atrás. ¿Qué hicimos? Somos la última generación que fuimos regañados por nuestros padres, pero somos los primeros padres que somos regañados por nuestros hijos. Fuimos los últimos que temían a nuestros padres y somos los primeros que le tenemos miedo a nuestros hijos. Somos los últimos que vivíamos bajo el gobierno de nuestros padres y somos los primeros que vivimos bajo el yugo de nuestros hijos. Y lo que es peor, los últimos que respetábamos a nuestros padres y los primeros en aceptar que nuestros hijos nos irrespeten. ¿Están de acuerdo o no? ¿Lo vemos o no? Ahora, yo les voy a decir cómo es esto en la vida práctica. Cuando a mí me invitan a un lugar, a mí no me gusta quedarme en hotel, que casi siempre le pagan a un hotel. Yo les digo, no gasten en hotel. Si quieren, me quedo en los hogares. A mí me encanta estar en las casas, porque en las casas yo me doy cuenta de la dinámica. Y la dinámica de las casas cuando llegan o cuando tengo la oportunidad, porque mucho también pues se hace a distancia, a través de Zoom o lo que sea. Pero yo llego a la casa y yo me encuentro con esta situación. Está el niño de 1 o 2 años, es la hora del desayuno, los hermanos preparan el desayuno, hermana, venga, siéntese. Entonces, la mamá con el chiquito en esta posición, mi amor, ven que vamos a desayunar. ¿Qué quieres hoy? ¿Quieres manguito o quieres bananito? El niño dice, quiero uvas. Mi amor, no hay uvas, hay manguito o bananito. No, yo quiero uvas, ¿no? Y se tira, pero mi vida, sí, yo las uvas, es que, hermana, es que al niño le encantan las uvas, qué pena. Y el niño haciendo ese berrinche, ¿no? Y uno mirando el cuadro. Que no, que yo quiero. Entonces, el niño hizo el problema y finalmente la mamá
tiene que condescender con lo que el niño dice, con otra cosa. Bueno, mi amor, yo te compro las uvas después, pero ven. En la mesa hay mucha comida, pero el niño dice, es que yo quiero mi sándwich y ya te lo hago. Tiene que condescender algo para que el niño se comporte, porque da pena con esa pataleta. Mi amor, el domingo vamos a ir al parque. No, yo quiero ir a la piscina con mis amigos y qué voluntad fuerte. Y la mamá termina, los padres terminan haciéndolo al niño. ¿Por qué? Porque pobrecito el niño. Y así va. ¿Por qué? Porque nosotros en el esfuerzo de darles lo que nosotros no tuvimos, nos vamos ¿a dónde? Al otro extremo, ¿sí? Y resulta que el niño se convierte en la mente de los padres. Por un lado, esa es la mamá que está ahí complaciendo. Por otro lado, y lo vamos a ver ahora, tenemos el ausentismo. Y fíjense, y quiero decirlo durante toda la presentación, yo estoy hablando de los mejores hogares. Entonces, por un lado está eso, o por otro lado está el ausentismo. El papá está viajando por el mundo, haciendo su labor para el Señor, y la mamá, mire, tengo los casos aquí y tengo los rostros acá. Las mamás están muy involucradas en el ministerio también. Y cuando vemos, ese niño está o esa niña está casi solo todo el día, con el que la cuida, con otro familiar, me dicen, hermana, mi hija está en estado depresivo, no quiere salir del cuarto. Y cuando entramos y empezamos a hacernos amistad, esa niña pasa casi todo el tiempo sola, entretenida, porque los papás están haciendo ministerio. Sí, están haciendo muy bien. Pero yo tengo que tratar a esa niña o a ese joven que están hoy con problema de depresión y no tienen con quién conectar. ¿Quién es la generación desconectada? Muy bien. Se dice que los extremos se encuentran y si el autoritarismo del pasado, porque de 30, 40 años para atrás era un autoritarismo, si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia sus padres, la debilidad de estos padres los llena con temor y los hace ver a sus padres tan débiles y perdidos como ellos están. Los niños necesitan sentir que durante la niñez los padres están al frente de sus vidas como líderes capaces de sostenerlos cuando fallan y guiarlos cuando ellos no saben dónde ir. Fíjense lo que dice ahí. Los niños necesitan que los padres sean una guía y no está hablando de autoritarismo. Que si ellos caen, los padres llegan y tienen cómo sostenerlos. ¿Cuál es el problema de hoy? El problema de hoy, y estamos en un seminario donde decimos por qué los hijos salen con todas estas aberraciones sexuales. El problema de hoy es que o la madre está en una codependencia o está en una soledad emocional impresionante y eso le impide conectar con su hijo porque ella misma necesita estar conectada con alguien y ese es el tema que vamos a tener mañana porque es una de las raíces más fuertes y esa codependencia en la madre hace que el hijo desarrolle una codependencia en algo más y para los jóvenes es algo sexual hoy en día, sencillo. Pero vamos a explicar esa dinámica bien en otra presentación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y el padre está en otra actividad, y estamos hablando de buenos hogares, o está muy ocupado, en los mejores casos, está muy ocupado con el ministerio o con otros asuntos. Entonces, está presente, pero no está involucrado, o el padre, pueda ser religioso o no, está conectado con otras cosas. Y lo que nosotros encontramos en varios casos, por ejemplo, con Michael que hemos trabajado, Michael me dice, cuando estamos trabajando con un hogar, Ivonne, cuidado con ese papá. Yo ya sé lo que él me dice. O el papá está en pornografía, o el papá está en algún problema de adulterio, o el papá está en sex texting, pero como no tocan a nadie, pues se cree que no hay problema, o algún tipo de actividad. Pero la desconexión viene, ya bien sea que el papá sea un papá consagrado, pero está dedicado a la obra y no hay conexión con el hijo, o el papá está en sus cosas. Y una mami codependiente o altamente independiente. Resultado final, desconexión de los padres hacia el niño. ¿Para qué? Para sostenerlos cuando fallan, para guiarlos cuando ellos no saben dónde ir, para decir, aquí vamos juntos en el camino, ¿no? No hay eso. Hay mucha actividad de otras cosas. La escuela, tenemos aquí, vamos, o el viaje misionero, o vas a la clase de conducir, o vete a trabajar en la huerta. Mucha actividad, pero poca conexión. Eso es lo que nos encontramos en los casos y eso es lo que se está refiriendo ella. Mientras que el autoritarismo
aplasta la permisividad. Solamente una actitud firme y respetuosa, vamos a estar hablando mucho de esa palabra, firme y respetuosa, ayudará a los hijos a que confíen en nuestra habilidad para gobernar. Cuando yo hablo con un muchacho y finalmente le ganamos la confianza, yo le digo al muchacho, ¿usted le ha contado esto a su papá o a su mamá? No importa la edad, 10, 11, 12, 14, 19, 25, 26, y empiezan a abrirse. ¿Usted le contó alguna vez eso que me está contando a su papá y a su mamá? Me dicen, ¿cómo le iba a contar a mi papá y a mi mamá? ¿Cómo les iba a contar? Ellos no saben cómo manejar esto. Mire, si nada más con esto y empiezan, ellos han perdido la confianza de los padres y su habilidad de guiar, de gobernar. Los hijos la han perdido. ¿Y por qué la han perdido? Ya lo vamos a ver. Dicen ellos, confían en los hijos, ayudarían a los hijos a que confíen en nuestra habilidad para gobernar sus vidas mientras son menores, ya que los estamos guiando para que salgan adelante y no, ojo con esto, y no para que retrocedan y se sumerjan en su voluntad. Ese es el problema de los jóvenes de hoy, que los jóvenes caen y se hunden ¿en dónde? Quedan ahogados en su voluntad. ¿Por qué? ¿Dónde está el salvavidas? ¿Dónde está el guardacosta? ¿Dónde está el que los ayudaría a salir cuando se hunden en su voluntad? ¿Dónde están esos papás entrenados para saber cómo saca un hijo? ¿Sabe dónde están los padres? Los padres están hundidos en sus miedos también. Por eso no tienen la capacidad de entender al hijo, de discernir lo que está el hijo y de sacarlo. Y eso es lo que vamos a ir. En los próximos talleres vamos a hablar dónde están los papás. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera es como evitaremos que generaciones futuras se hundan en el aburrimiento. Es el problema de hoy. En el aburrimiento y la falta de control que está hundiendo la sociedad que parece sucumbir sin parámetros o destino. Entonces, todo este problema en la sexualidad es un problema de falta de control, pero de vacíos muy grandes. La pregunta es, ¿quién es la generación desconectada? Cuando un niño debería tener en su hogar estar pleno. Un niño debería estar satisfecho, no andando con hambre. Hay muchos jovencitos que terminan en relaciones sexuales, ¿saben por qué? Porque tienen sed de piel. ¿Por qué tienen sed de piel? Porque el papá no los tocó, porque la mamá no los toca. Los aman de otra manera, pero no los tocan. A los niños hay que tocarlos. Pero con eso del toque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hoy los papás abusan sexualmente a los hijos, las mamás abusan sexualmente a los hijos, pero estamos hablando del toque. Y muchos jóvenes terminan y niñas en una relación sexual porque anhelan quien los toque, quien los abrace, quien los reciba. Porque en la casa solo hay un toque a menos de que el hijo haga algo, ¿no? Y es un trueque allí. Pero entonces, esa es la situación en que nos encontramos. Aquí no pasó ok, ya ahora sí, muy bien. Un padre autoritario con una mamá permisiva, muy común. El papá ausente, trabajando mucho. Los papás me dicen a mí, yo no entiendo por qué mi esposa no me entiende. Mire, yo tengo que pagar universidad de los hijos. Estamos terminando la casa. Estamos haciendo planes de salir al campo. ¿Quién trabaja? Mi esposa hace cositas. Yo no quiero que trabaje. Eso es más o menos... En Estados Unidos es diferente, los dos trabajan, pero aquí yo no quiero, entonces está en la casa. Y yo hago esos sacrificios para que ella pueda estar cerca. Así que yo tengo que proveer. Y ella todavía me reclama que el tiempo con los hijos, yo le digo, pero ¿quién va a pagar las cosas? Más o menos la situación del hombre. La mamá permisiva. ¿En qué aspecto? No, pobrecito mi niño no tiene papá porque el papá está ocupado. O pobrecito, mi hijo, pobrecito. El pobrecito es una permisividad que victimiza al hijo. Pobrecito mi niño. Si su niño tiene problemas, no es decir, pobrecito, ayúdalo para que pueda enfrentar las situaciones, ¿no? Para no hacerlo más débil. Pero esta unión entre autoritarismo y permisividad da una familia disfuncional. Un padre autoritario con otro padre autoritario da una familia disfuncional. Un padre permisivo con una mamá permisiva da familia disfuncional también. Así que en estas combinaciones vemos la situación. Muy bien, vamos a la siguiente.
Miren lo que dice Elena G. de White, la autora que les comento, que escribió de familia y de la salud mental como pocos autores lo han hecho. Dice, a menudo se accede a los caprichos de los niños desde que son pequeñitos. Lo vemos. No, íbamos a salir. No, la niña dice que no sale del cuarto. ¿Qué hacemos? ¿No? Conversación entre padres. No, ¿cómo la dejamos sola? Peor que la dejemos sola. ¿Pero qué le dijo? Dice el papá, ¿no? Porque la mamá es la que habla, el papá no interviene. ¿Qué le dijo? No, que no quiere, que no, que hoy no, está mal, está así, que no quiere. No se aguanta ni ella. Ah, qué cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿cómo la dejamos sola? No, pues quedémonos y queda todo el mundo mal en la casa, ¿no? Sí. Y se hizo lo que la niña quiso. No hubo una entrar a darme cuenta porque está llorando, porque está mal. No, yo le pregunté y dijo, ay, mamá, ahora no quiero hablar, ¿no? ¿Qué hacemos? No, pues ya. Y se accede a la niña. Se termina haciendo lo que la niña quiere, pero nadie entró en ese mundo para saber qué está pasando. Los padres no pueden entrar porque la mamá entra, vea, ya nos dañó el día usted con esa cara de siempre, ¿no? Ya nos dañó. Siempre usted con lo mismo, con esa mala cara. Desconectados hace rato de los papás y los papás desconectados hace rato de los hijos. No los conocen. Pero a mí me dicen, mire, yo no crié eso. Un día le dijo a una hermana, no, pues que ya no se crió debajo de una palma, ¿no? Una persona con la que tenía confianza. Entonces, sí, claro que alguien los crió, claro que sí. Muy bien, ¿qué dice Elena G. de White? Entonces se acostumbra a acceder a los caprichos de los niños y se fijan hábitos inconvenientes. Los padres han estado torciendo el vástago. Por la dirección que le den a la educación, el carácter se desarrollará deforme o simétrico y bello, pero al paso que muchos yerran en lo que respecta a la indulgencia, otros se van al extremo opuesto y gobiernan a sus hijos con vara de hierro. Mientras que algunos yerran por estar del lado de la severidad, Elí se fue al otro extremo. ¿Y qué le pasó a Elí? Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia. Siguió su propio juicio. Y ahí viene el punto. Miren, esto pasa en los mejores hogares. Recuerde, yo no estoy hablando de los hogares donde padres se llaman los hogares caóticos, donde padres son perversos, donde padres apagan cigarrillos en los bracitos de los niños, donde padres rompen huesos en una muenda que les dieron a los niños, donde el padre está usando sexualmente a su hija o a su hijo. Yo no estoy hablando de estos hogares. Yo estoy hablando de hogares buenos, de gente entregada a la obra. Yo estoy hablando de hogares excelentes. Yo estoy hablando de esos hogares. Así que el problema que nosotros tenemos es que nosotros nos guiamos por nuestro propio juicio. Hermana, fue que a mí mi papá me pegó toda la vida, yo no voy a tocar un hijo. Entonces, en nuestra mentalidad tratamos de buscar qué es lo mejor, pero los seres humanos somos desbalanceados, ¿sí o no? Entonces, cuando nos guiamos por el propio juicio, nos vamos al opuesto de lo que nos criaron o hacemos exactamente lo mismo que odiamos que hicieran con nosotros, lo repetimos con los hijos. Porque es lo que somos. El problema de Elí fue que Elí se guió por lo que pensó. Nosotros tenemos un peligro mayor. Nosotros nos guiamos por lo que pensamos, pero aplicamos formas religiosas a nuestros hijos. Y esa combinación es matar. Imponer religión cuando no hay la conexión es lo que hace que un hijo dice, a mí me lo han dicho muchísimo. Incluso quiero mencionar este lugar porque es mi casa. Y yo voy a hablar de mi experiencia, ¿está bien? Yo voy a hablar de mi experiencia en la siguiente charla, en la de las 9. Pero yo no quiero jamás estar en un lugar de sostén propio, en mi vida. Yo no quiero jamás estar en la iglesia, nunca. Yo no quiero jamás la religión de mis papás. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Entonces, cuando el padre sigue su propio juicio, y aquí me voy a adelantar un poquito al final. Lo hermoso de que la luz sea lámpara a mis pies es que no puede ser mi juicio. Yo tengo que tener una luz que me esté iluminando para mostrarme el camino diferente, generacional que traigo de bisabuelos, de abuelos. Hace poquito un papá me decía, yo no sé cómo hablar con mi hijo. Yo no sé. Él no sabe intimar. Y me decía, pues que mi papá a mí nunca me habló. Nunca. O sea, hablando de cosas íntimas y personales en la vida. Por eso yo no hablo con nadie. Y ahora usted me dice que hable con mi hijo.
Usted me está hablando de algo que yo no sé si yo puedo lograr. Y ahí es el ejercicio que empezamos a hacer, cómo conectar. Porque así, miren, la cosa del DNA y lo que Dios dejó creados a su imagen, así un hijo tenga 80 años y su papá acaba de morir, tiene la expectativa, como contó Michael Carducci anoche, cuando el papá llega y le pega por última vez, ¿cuál era la expectativa de Michael ya teniendo 47 años? Que su papá por lo menos lo hubiera abrazado. Así el hijo tenga 80 años, 90 años, siempre tendrá la expectativa de el amor de su papá y su mamá, la conexión. Y muchos mueren y no lo logran. Muchos mueren y no lo logran. Entonces, el camino, Elí siguió su propio juicio. Si nosotros siguiéramos el camino que Dios da, hay hermanas que me dicen, hermana, yo me he leído 3 veces la conducción del niño. Yo le digo, entonces, ¿no lo ha entendido? No lo ha entendido. No lo hemos entendido. Cosa difícil es reconocer los propios errores como padres. Para mí no es tan difícil hablar mire, a mí me llegan muchachos con el piercing, con la cosa, con las pestañas, con lo que sea. Y no es ese trabajo difícil para mí. Ellos se abren, están en set de conexión. Y Dios nos da gracia y terminamos súper amigos. El problema es hablar con los papás. Y yo misma, en mi experiencia que tuve, cosa difícil haber llegado a darme cuenta. Lo único que me confrontó fue cuando la rebeldía de mi hija. Eso fue lo único. Pero hay padres que ni siquiera la rebeldía de los hijos. Seguimos sentados como padres en el punto de autoridad diciendo, este ingrato y todo lo que he hecho. Entonces, Elí siguió su propia conducta. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, lisonjeándose de que después, en algún tiempo al crecer, abandonarían sus tendencias impías. Estamos hablando de Elí. Muchos están cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por la palabra de Dios. Lo que pasa es que la manera de Dios tiene un riesgo horrible para un padre. ¿Saben qué es? Reconocer sus propios errores. Que el pecado que está cometiendo mi hijo es mi pecado transformado, mutado. ¿Verdad? Porque quizás ninguno de ustedes termina homosexuales, pero sus hijos sí. Y reconocer que eso viene de mí, cosa dura. Y requiere humildad, que usted se baje de la silla de papá, en esa posición donde usted demanda respeto, para que haga lo mismo que hizo el Señor Jesús. Eso es una cosa tremenda para lograr eso, pero es un camino hermoso. ¿Saben por qué? Porque en ese camino nos despojamos del yo y asumimos una naturaleza que es la que el Señor nos va a llevar para el camino de la restauración. Pero que requiere que el padre deje la piel en el proceso para que ese hijito deje esa piel de esa identidad falsa que está cogiendo. Muy bien. Entonces, muchos padres dicen, no, los niños están muy pequeñitos, ellos todavía no entienden para ser castigados. Esperemos que cuando ya estén más grandecitos van a entender. Si el niño desde la edad de los brazos a 1 año usted no logró conectar y ganar la voluntad, el niño les lleva varios años de experiencia. Cuando ni siquiera hablan. Porque el niño en el primer año está aprendiendo las lecciones más grandes de vida, que es conexión, amor, sin ni siquiera hablar. Así que, bueno, vamos a avanzar. La generación desconectada, entonces, ¿cómo se da? Hoy en día, muchos adolescentes, palabras de adolescentes, se siente como tener un corazón pesado y una carga en mi espalda, pero no sé qué es. Y hay algo en mí que me hace llorar y ni siquiera sé qué es. Y así, en el cuarto, yo tengo que hacer Zoom con muchas niñas así, encerradas, no salen. Otras no entran al cuarto jamás, llegan desde noche medio dormir. Los extremos. Es interesante que cuando hablamos de la generación desconectada, estamos hablando de los hijos, pero realmente la desconexión está en los padres. Y estos hijos, dicen eso es como se llama hoy en día, los destacados representantes de la generación desconectada en este momento, que son en la edad de la adolescencia, son 1.2 billones de adolescentes en el mundo, llegando a ser el 16% de la población. Es interesante, ellos son la generación más adinerada. Venga, les hago una pregunta. ¿Cuánto dinero tienen sus hijos hoy y cuánto tenían ustedes a la edad de ellos? ¿Cuánto tenía uno a esa edad? No, a uno le tocaba terrible, ¿verdad? ¿Cuánta plata tienen nuestros hijos hoy?
Es la generación más adinerada y es la más popular, es la mejor educada. Otra pregunta. ¿Cuánto le costó a usted estudiar los que estudiaron? ¿Cuánto acceso tienen nuestros hijos a educación hoy? ¿Tienen las mismas oportunidades que tuvimos nosotros? No. Hoy se estudia online, sacan cantidad de cosas. Hoy tienen acceso a cosas que nosotros ni soñábamos, ¿sí o no? Así que estos jóvenes de hoy tienen más dinero que nosotros, son más populares que nosotros, tienen más educación que nosotros y se entrenan físicamente. Estas son estadísticas de estudios sociológicos que han hecho, ¿ok? Lo que estoy compartiendo acá. Entonces, ¿nosotros qué sabíamos de salud? Pero ellos son los más fit, van al gimnasio, saben de dieta, saben de cómo se cuidan, tienen dinero, tienen su propio negocio online o como sea, tienen plata a la que uno tendría. Sin embargo, estos jóvenes están creciendo con oportunidades profesionales sin precedentes y acceso a información que nosotros nunca soñamos. Así que, y sin embargo, y más que cualquier otra generación, antes que ellos se sienten desconectados. Ellos sienten que no pertenecen ni a la iglesia donde van, ni solamente pertenecen al grupo que crean, y muchas veces es un grupo virtual, ni siquiera es un grupo presencial. Entonces, aún niños de buenos hogares cristianos se sienten alejados de sus padres. Bueno, la pregunta, ¿tú le has contado esto a tus padres? No. No, yo creo que mi mamá sospecha, porque algún día me escuchó hablando con un amigo. Esa es la manera en que quizás el padre sabe. Pero lo que yo le estoy contando a usted, mi papá y mamá no tienen idea. 1, no los quiero hacer sufrir, y 2, no pueden hacer nada. Ese es el grado de confianza que los hijos tienen hoy en los padres. ¿Sí escuchan lo que estamos diciendo los jóvenes? ¿Y para qué hacerlos sufrir? No pueden hacer nada. Ven a los padres no como los líderes espirituales, no ven a los padres, los jóvenes de hoy, como aquellos, como el sumo sacerdote que recibe la luz y tienen algo de Dios. No es que yo voy a mi papá y a mi mamá y yo soy un adulto, pero es que siempre encuentro algo en mi papá y en mi mamá. No, eso no hay hoy en día. Por lo menos no lo que yo escucho todo el tiempo. Estos jóvenes, careciendo de sentido de identidad personal, los adolescentes de hoy se sienten a la deriva en un mundo hostil. Tienen todo. Tienen computador. ¿Cuántos de nosotros tuvimos computador a los 18 años? Bueno, aparte que en ese tiempo, ¿no? Era un poquito diferente, pero tienen cosas, están llenos de equipos, ellos están conectados por todo lado. Uno entra al cuarto y ni lo miran, pues están conectados por aquí, están mirando la pantalla, están en el computador, están súper conectados, pero están altamente desconectados. Y ellos tienen todo, pero se están hundiendo en el aburrimiento. Y aparte de que tienen todo, uno les pregunta, ¿y usted qué va a hacer con su vida? No tengo ni idea. Uno en su tiempo decía, hombre, quisiera hacer 2 carreras, pero no tengo ni para hacer una. Sí, la tenía clara. ¿Pero por qué la teníamos clara? ¿Por qué la teníamos clara? En algunos casos. Entonces aquí vemos, de pequeñitos, ahí te los veíamos hermosos, dependientes, tiernos y obedientes, pero cuando se vuelven adolescentes, insolentes, independientes, contradictorios, desobedientes, pero no van a salir de la casa el papá y la mamá, muchos. Haciendo lo que quieren en la casa o salen, pero con ese anhelo de conexión. Bueno, ya usted tiene la situación de que el joven, ya, el problema está. ¿Saben? La Biblia es muy hermosa. La Biblia nunca nos dice por qué se perdió la oveja. La Biblia nunca nos dice por qué se perdió la moneda. La Biblia nunca nos dice por qué se perdió el hijo pródigo. La Biblia comienza desde el punto de ¿qué? Del problema. Y dice, no se preocupen por la causa. ¿Saben cuál es la causa? El pecado de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia no le pone mucho. La Biblia comienza a partir del rescate, ¿no? Entonces, empecemos a partir de ahí. ¿Saben por qué? Porque quizás muchos de ustedes están ahí. Y quizás ustedes conocen otros jovencitos en esa situación y en el ministerio que ustedes quieren desarrollar, quieren saber cómo ayudar a esos padres a conectar con esos muchachos, porque los desconectados no son ellos son el resultado visual de una desconexión que hay en la casa. Porque aunque un hogar se vea bien, socialmente bien, porque nosotros los adultos ya manejamos socialmente muchas cosas, hay desconexión en la casa.
Por eso el resultado es un hijo desconectado. A mí ya no me aterra, para nada. Antes sí. Pero oiga, ¿cómo terminó ese muchacho? ¿Cómo terminó esa niña? Si mire los papás y ya, hoy ya no me aterra. Eso es de lo más fácil. Lo más fácil. Cualquiera de las situaciones que Michael y Harrison y lo que vamos a compartir esta semana se forman en los mejores hogares, eso es muy fácil. Es cuestión de vacío, de no conexión. Y se forman lo que sea. Cualquier imagen llega y se estampa. Entonces, ya tenemos el caso. Ya estamos desconectados. Nuestros hijos están en su rumbo, estén en la casa o no. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Por lo general, cuando empiezan a ver todas estas cosas de rebeldía, ¿qué hacemos? La primera respuesta por parte de los padres a los adolescentes es más estructura y más reglas. Y la suposición es, necesito corregir el problema porque ¿quién es el problema? Exactamente. El niño o la niña son el problema. Cuando yo escucho a un papá en su diálogo en donde me dice, no, hermana, es que este muchacho, esta niña, ¿qué es el problema? Esa persona nunca va a poder encontrar un puente de unión con su hijo, porque si la perspectiva del propio papá es que el hijo es el problema, ¿cuándo hay conciliación? ¿Cuándo hay? Pero qué lucha dura que vean la cosa de otra manera. Entonces, ¿qué hace el hijo? El papá, necesito corregir un problema, me está llegando a las 12, le encontré estas fotos, le encontré estas conversaciones, si es con uno del mismo sexo o son varios, necesito cambiar el comportamiento y necesito aplicar reglas. Entonces me buscan y me dicen, hermana, yo reconozco que me equivoqué. Entonces yo estoy atenta, escuchando a ver si realmente, ¿no? Está reconociendo. Yo reconozco que me equivoqué. Yo he sido muy laxo, pero a partir de hoy sí voy a aplicar lo que yo... yo me equivoqué, pero hoy sí. Necesito que usted me ayude. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Nosotros somos una generación de padres que nos hemos basado en el hacer. Yo hago y soy. Los resultados que tengo hacen lo que soy. Esa es mi identidad. Quítenle el hacer y mucha gente quedaría en el aire. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Entonces, no, cuando me dicen, dígame qué hacer, no lo va a hacer nada. No va a hacer. ¿Pero cómo no voy a hacer nada? No, para que se confronte internamente. Para que el hacer resurja de una soledad íntima con Dios, donde el padre pueda ver que lo que ha hecho ni lo que hace va a tocar el hijo, es lo que salga de un corazón de adentro, del ser y... En fin, entonces, ese es aplicar las reglas. El desafío, vamos a la siguiente, aquí, ya estamos. El desafío de los padres debe ser de presentar cómo se deben presentar las reglas. Sí, hizo falta una estructura, sí, hicieron falta delineamientos, sí, hicieron falta límites, sí, hicieron falta muchas cosas, pero ¿cómo las presentamos? En el contexto de las relaciones de amor. Los principios bíblicos y los estudios científicos demuestran que los jóvenes no responden a reglas, ellos responden a relaciones. Cuando hay más reglas y menos relaciones, eso da rebelión, punto. ¿Cuándo surge la rebelión del hijo? Cuando imponemos reglas, pero hay una desconexión total. Ahí el hijo es donde se pone rebelde y donde dice no quiero la religión y no quiero lo que mis padres hacen y no quiero nada. Porque ha habido reglas sin relación. Cuando hay más reglas y se aumenta la relación, y cuando estoy hablando de relación, estoy hablando de la capacidad de intimar. Cuando hablo de intimidad no estoy hablando de sexualidad. Cuando estoy hablando de intimar, estoy hablando de la capacidad de poder entrar a conocer cómo es una persona. Y la capacidad que yo tengo de abrirme para ser conocida como soy. Eso es intimar. Y eso es lo que muchos hijos no les da terror hacer como padre. Si mi mamá supiera lo que yo hago, si mi papá supiera lo que me gusta. Y muchas veces los padres están en el mismo camino. Y así no estén en el mismo camino, los padres van a entender, pero el hijo ha perdido la confianza en que el padre le entienda. Entonces, más reglas, más relaciones, respuestas positivas. Si los hijos perciben que los padres tienen más interés en aplicar la regla que lo que están interesados en ellos como personas, los hijos estarán tentados a no obedecer las reglas. Vámonos a otro punto para que lo entendamos mejor. Si un esposo solo quiere aplicarle la regla fría a la esposa, ¿va a funcionar? Y ahí sí dijeron, no funciona. Si una esposa le quiere arreglar la regla fría al esposo y no le da nada, ¿le funciona? Menos. ¿Por qué creemos que sí va a funcionar con los hijos?
Cuando lo que una mujer quiere ver de su esposo es que no le está exigiendo, no le está aplicando la regla, está interesado en ella. ¿Ah? En donde un esposo se da cuenta que esa mujer lo respeta y lo que los cambios es porque está interesado en él, no lo que él le da y no como él solo le haga sentir, está interesado en él como persona. Ahí es donde funciona. Pero pretendemos que nuestros hijos lo acepten simplemente porque soy el papá y la mamá. Cuando los hijos saben que ellos son más importantes para sus padres que las reglas, que los padres los aman sin importar lo que hagan o no hagan, entonces ellos tendrán más probabilidad de seguir las reglas. Y aquí quiero, en estos 5 minutos que me faltan, llegar al punto, pero vamos a seguir elaborando, ¿está bien? Este es el abrebocas, vamos a seguir elaborando por esto. Y les dejo solo con este pensamiento y en nuestra siguiente charla vamos a elaborar más. El ejemplo de paternidad de Dios. ¿Qué pasa en Éxodo 20? Ustedes lo saben de memoria. ¿Qué es Éxodo 20? ¿Ah? La ley. La ley que es reflejo del carácter de Dios. Entonces, ¿dio Dios reglas? ¿Y dio las reglas que rigen que solo la tierra? El universo. Así que Dios da reglas. Pero ¿qué hizo Dios en Éxodo 15, 16, 17, 18, 19 para llegar al 20? ¿Qué hace Dios ahí? ¿Ah? Los tiene en el desierto y dice, Dios no dijo, constrúyanme una casa a 2 kilómetros, porque yo soy Dios, o sea, yo tengo que tener, es un poquito como muy sucio y letrinas y todo, yo soy Dios, para que me vean a la distancia. ¿Hizo eso Dios? Dice, entre ustedes, yo quiero vivir entre ustedes, eso significa 24 horas al día. Después dijo, Dios buscó todas las maneras de que antes de aplicar la regla aumentó el sentido de relación íntima. No sociabilidad. Ay, papi. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Ok, ¿qué vas a hacer? Tarea. Chao, papi. Las estadísticas dicen que las conversaciones de alta de intimidad hoy duran 3 minutos al día. Pero los chicos están hablando todo el tiempo como locos. ¿Qué está entrando por otro lado? Hermana, ¿por qué mi hijo terminó gay? Ajá. Entonces, ¿qué hizo el Señor? No solo se conformó con decir, es como si hoy en día un papá, mi hijo, voy a traer mi colchoneta y me queda en su cuarto. ¡Uf! La locura. Vaya a ver si puede entrar al cuarto. Y segundo, vaya a ver si quiere estar en el cuarto. Yo no sé para quién sería más difícil eso, si para el hijo o para el papá. Yo creo que para los dos. Eso hizo el Señor. Hágame una colchonetica ahí a su lado, porque usted está mal y yo me voy a dedicar 24 horas al día. ¿Sabe qué me dicen los padres hoy? Que yo no tengo tiempo. Ya es un viejo de 20 años. ¿Usted quiere que yo me ponga la pata de mi hijo? No entienden, no entendemos lo que se está aplicando. Por supuesto que es diferente de un niño pequeño a uno de 20, pero el 20 está desconectado y necesita esa constancia. Bueno, yo sigo hablando de Dios, ¿ok? Y cada uno mire cómo lo va a aplicar. Entonces dice, yo quiero morar entre ustedes y el santuario lo van a hacer en la mitad, ¿sí o no? Y luego no se conforma a Dios y dice, la comida está en el desierto, perfecto, están en un lugar donde no tienen opción. Cuando los hijos, Dios los lleva al desierto en sus vidas, y por favor, padres, ubíquense todos. De chiquitos dependen de nosotros, están en un desierto. Y de grandes pueden estar ganando plata, pero están en otro desierto. Dios dice, necesito el desierto. ¿Para qué? Para hacerme totalmente que ellos dependan de mí. Pero muchos padres no entendemos el desierto de nuestros hijos. Entonces, ¿qué hace Dios? Como está en el desierto, tienen que depender de mí. Entonces, que caiga pan y comida todos los días para que cada vez que caiga comida se acuerden de mí. No solamente voy a estar en el santuario, sino va a caer pan. Y luego he quedado pensando Dios y dice, ¿qué más? ¿Cómo conecto con mi hijo? Porque les voy a dar las reglas más grandes de la vida, pero Él sabe cómo nos creó. Él sabe que sin relación no puede haber regla. Después dice, están en el desierto. De día les voy a mandar una nube y de noche les mando una linterna gigante. ¿Qué era? La llama de fuego. Los invadió por todo lado. Comida todos los días, menos el sábado. Y entonces el sábado no llegaba comida y sabían que era el día de guardar y los afianzó más en el sábado. Estaba el santuario,
escuchaban la presencia de Dios, les puso una nube de día, una columna de noche, y eso fue por meses para poderles dar la ley. Y a mí los padres me dicen, no tengo tiempo. Hermana, es que ¿cómo? ¿Ah? ¿Ustedes creen que Dios puede iluminar y darte su paternidad a padres que necesitan conectar cuando nos ha dado ejemplo? Claro que hay una manera, pero la cuestión es de la voluntad. Para Dios requirió un sacrificio alcanzar a ese hijo en el desierto. Y el sacrificio lo vemos en la cruz. Hoy los padres no quieren hacer sacrificio. Por eso no alcanzan a los hijos. Y los siguen viendo distorsionados a la distancia. ¿Y sabe cómo se conforman diciendo? Ellos eligieron. Uf, qué duro. Michael dijo algo anoche y dijo, ese camino no se elige. Yo estoy convencida que un joven con trastornos sexuales no eligió ese camino. La homosexualidad no se elige. Como un niño con ese deseo de conectar con el mismo sexo a los 6 años lo elige. Es absurdo. Eso no se elige. Los padres dejamos a los hijos en ese camino. ¿Cuál es la esperanza? Cuando los padres no cambian, poderle decir a ese hijo, todo eso usted no lo eligió. Todo eso que hoy le sale naturalmente, Dios no lo plantó, ni tú lo plantaste, pero tú puedes elegir ahora el otro camino. Y esa es la base en que trabajamos con los hijos, a pesar de la profesión de los padres. Es la única manera que tenemos. Pero ¿hay un camino de regreso también para los padres? Sí. ¿Cuesta sacrificio? Sí, pero la sangre del Señor Jesús está dando poder a esos padres. Cuando un padre deja de ver al hijo como el problema y reconoce el problema y empieza a hacer una intercesión, y de eso voy a hablar más en mi próximo tema, algo pasa, porque Dios no es mentiroso. Esos padres roban gracia del trono de Dios. ¿Saben por qué? Porque ya no tenían culpabilidad. Confesaron su pecado y se dedicaron a ser agresivos. ¿En qué? En el rescate de sus hijos. Hoy yo no veo padres agresivos en el rescate de sus hijos. Los padres están sucumbidos en otro tipo de problema sexual, sucumbidos en la no relación entre ellos, sucumbidos en su miedo y en su vergüenza de lo que el hijo está pasando. Entonces les da vergüenza, entonces justifican entre toda la gente. E internamente, ¿cómo ese padre va a ser agresivo en alcanzar a sus hijos? Tiene demasiados sentimientos negativos. Estos papás fueron al infierno, por decir así, fue la expresión que ella usó, y regresaron a hacer intercesión. Yo creo en la intervención del Espíritu Santo cuando los padres siguen el modelo de Dios. ¿Cuál? Ser aguerridos, no en las formas religiosas. ¿Qué religioso hay en poner una nube de día? ¿Qué religioso hay de poner una columna de fuego en la noche? ¿Qué religioso hay de dar un pan cada mañana? ¿Qué religioso hay de vivir, Dios un santo, en un campamento? ¿Qué de religioso hay eso? Ahí no hay ninguna forma religiosa. Ahí hay un padre con un corazón anhelando, asumiendo el pecado de su hijo y anhelando conectar. ¿Dónde están esos padres? Ese es el llamado. ¿Tenemos una palabra de oración? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué palabras tenemos para venir delante de ti? Señor, gracias porque tú eres perfecto y tu ejemplo de paternidad debiera darnos una luz demasiado grande. Señor, pasa a través de nuestro orgullo, pasa a través de nuestro miedo, pasa a través de la vergüenza, pasa a través del temor, pasa a través del dolor que hay, para que este camino ilumine nuestras vidas, ilumine nuestros hogares. Señor, tú quieres trabajar a través del hogar, con los hijos que llamaste, y los hijos que pongas delante de nosotros. Señor, danos tu luz, danos tu gracia, y solo queremos agradecer lo que tú has hecho, porque eso lo hiciste en el pueblo de Israel, pero aquí cada uno de nosotros tenemos testimonio de cómo tú te has acercado a ser Padre. Ayúdanos, Señor, a verte en esa luz, para copiar ese modelo divino, para que tu Santo Espíritu nos abra los ojos y podamos ver a la invitación que tú nos tienes. Y tu gracia nos sostenga. Guarda a nuestros hijitos, guarda a las familias, guarda a cada uno de los que están aquí representados y a sus familias donde quieran que estén. Y gracias por ser el Padre que eres. En tu santo nombre, Señor. Amén.